Bueno, pues es un placer estar de nuevo con ustedes. Es un tema muy relevante que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos y México, pero también afecta a los países de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, como se conoce a Guatemala, Honduras y El Salvador. Haremos una sesión de preguntas y respuestas. Realmente sí me ha entusiasmado mucho esa parte porque muchos de las seguidoras y seguidores realmente han hecho, como en la última ocasión, preguntas muy inteligentes e incisivas. Bueno, vean, este tema de la migración de México con Estados Unidos es un tema ya muy añejo, y se ha ido gangrenando y cada vez se complica mucho más. Si uno hace los antecedentes, eh, pues se puede uno retrotraer hasta la Guerra Fría, en donde chocaba la Unión Soviética con Estados Unidos, en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, con el célebre asunto del Irán Contras, etcétera. Existió mucha devastación, etcétera. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego yo creo que hubo una gran oportunidad de arreglo en esa fase con México. Todavía no se gangrenaba con el asunto eh, del tráfico de personas, de trata de infantes, etcétera. Y en la época de locuaz Fox, eh, pues ahí había una oportunidad dorada en la que recuerdo tuvo que ver ahí el Partido Republicano y el muy infatuado Castañeda Goodman, que realmente habla más de lo que eh, ejecuta o realiza. Realmente estuvo 2 años nada más como canciller y Marta Sagún lo corrió. Esa historia me la sé muy bien. Y también en Estados Unidos lo aprobaron porque ya no lo aguantaban. Él traía cuando se pudo haber dado una excelente negociación con Estados Unidos, Fox no sabía nada de nada, es muy ignorante. Igual de Castañeda, ustedes lo inflan mucho, realmente él no tiene nada del otro mundo, es un sociólogo de, de, de la UNAM, y pertenecía al Partido Comunista de México. Parece que eso ya se les olvidó a los panistas, porque ahora él es el asesor de Anaya, para que vean el doble lenguaje, el doble discurso, la hipocresía, fariseísmo que impera en la política mexicana. Y se empecinó en la enchilada completa, es decir, todo o nada. Pues imagínense, primero que nada no puedes negociar así con Estados Unidos. Eh, no es una relación horizontal. Eh, Tampoco es tan vertical, pero sí yo diría diagonal. Es decir, no es una relación pues donde se sabe quién tiene mayor peso que el otro. Pero ahora en retrospectiva, fíjense, hoy lo estuve pensando, bueno, ¿por qué no habrá aceptado en ese momento Fox? Bueno, quien dio la cara fue Castañeda, pero realmente Castañeda era el operador y Fox pues, nada más recibía órdenes de Castañeda y ya sabemos quiénes son sus amos, ¿no? No voy a ahondar en eso ahora. Pues fíjense que creo, ya en retrospectiva, con mi hipótesis de trabajo, que él quería beneficiar a sus amos, muy bien conocidos, y ahora en retrospectiva se ve todavía más. Entonces, por eso no se resolvió, como se pudo haber resuelto. Luego viene el asunto de Calderón con su plan Mérida, que le quería llamar Plan Colombia, imagínense. García Luna, todo lo del narcotráfico, el operativo rápido y furioso de Obama, y pues se gangrena todavía más la agenda migratoria, porque ya entra en juego el narcotráfico, que naturalmente, y los migrantes se vuelven un vehículo
de este juego de trata de personas, de cárteles, y ahora lo vamos a ver con mayor especificidad. Y luego con Peña, pues obviamente era más de lo mismo, de Fox y de Calderón. Y en ese momento, pues tampoco, en lugar de resolverse, empeora. Y ya no solamente es la migración de mexicanos que con Salinas, y yo siempre manejé ese tema, lo recuerdo perfecto, debido a que el Tratado de Libre Comercio dañó al campo mexicano, pues realmente hubo esa masiva migración de mexicanos a Estados Unidos. Esa sería la primera parte de la migración en ese momento. Entonces, con Salinas, pues incluso yo les llamé refugiados económicos, porque el neoliberalismo no les proveía sus necesidades y se tuvieron que ir a Estados Unidos, y hasta el mismo Fox, en forma pues despreciativa, despectiva, decía pues que se fueran de jardineros, porque Estados Unidos necesita jardineros, ¿no? Pero hay que tomar en consideración eso. Y luego ya, diría yo, en las últimas fechas, en la última década, empieza el asunto de la migración ya de Centroamérica, por mil consideraciones. Una de ellas, ahorita estaba revisando un artículo que escribí en Sputnik hace 2 años. Una de ellas se debió, por ejemplo, en la parte suroccidental de Guatemala, al desplome del precio del café. Entonces, pues, tuvieron que salir y a migrar los guatemaltecos de esa región. En México no estamos ajenos a la caída del desplome del café, que incluso tiene que ver con con el alzamiento del movimiento zapatista en Chiapas, que no está desvinculado de lo que está pasando en, en, en Centroamérica. Y fíjense, Giselita está manejando esto. Si dejas ahí el título, fíjense qué interesante título fue en ese momento, porque resultó premonitorio. Tuvo que ver el cambio climático, pues obviamente estaba dañando ahí parte de sus cosechas, el café, como dije, la violencia que es consubstancial, ya saben, los varas salvatrucha en El Salvador, y este nuevo yo le diría cinturón evangelista. Lo digo respetuosamente porque vean, yo estudié mi primaria, a cada rato lo digo porque independientemente de que yo que sea católico, aunque no sea muy buen practicante, yo soy en una escuela primaria eh, presbiteriana en Mérida, en el Turner Hodge Colegio Americano, lo cual les debo gran parte de mi formación y les estoy muy agradecido, como les estoy muy agradecido a los franceses del Líbano en Beirut, con quienes estudié mi secundaria y mi preparatoria. Entonces, no tengo nada en lo personal con esas religiones, ya saben que yo soy muy ecuménico. Bueno, dicho esto, sí se está dando un cinturón evangelista porque ha crecido mucho el segmento protestante o evangélico en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, ya han tenido 2 presidentes evangélicos, en Chiapas, donde ya incluso ha habido un gobernador evangélico. No hay muy buenas estadísticas, pero podemos decir que gran parte de los evangelistas, yo conozco una familia de políticos evangélica de Tapachula, con la que me llevo muy bien, los de León Vilar, etcétera. Es decir, sí ha cambiado mucho la configuración teológica del sur de México, incluyendo a Tabasco, donde parece que no ha habido, hay una gran penetración de evangélicos. Bueno, dicho esto, acabo yo precisamente de hacer un artículo también para Sputnik reciente, donde hablo de la autocrisis de Biden en la transfrontera. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que sucedió es que el presidente Biden le dio mucha esperanza a los migrantes cuando él llega como presidente, y ya ven que tienen la agenda, la legalización de 11 millones
de Dreamers, lo cual es maravilloso, nadie está en contra de ello, pero eso no va a resolver la cuestión migratoria. Y incluso ya le dio la agenda a quien él llama presidenta, ¿no? Con su lapsus lingüe freudiano, a Kamala Harris, que no le ha gustado mucho a los gobernadores republicanos de la frontera su nombramiento, y ahorita también vamos a ver cuál es la razón. ¿Y por qué digo que es una autocrisis? Vean, lo dice tanto el Partido Republicano, pero me llamó más la atención que un editorial del rotativo Le Monde, que es muy cercano a la Cancillería francesa, lo haya comentado, que uno de los factores es ese, de que Biden pues sí les dio demasiada esperanza a los migrantes que vieron una oportunidad dorada para entrar a Estados Unidos con mayor posibilidad que nunca. Aquí se está poniendo, aquí se edita una caricatura que precisamente le escribe en un interesante editorial que hizo Pat Buchanan. Pat Buchanan es un paleoconservador católico. Digo lo católico porque es afín al católico Biden, aunque él ha sido Buchanan y conoce bien los juegos de poder, porque fue jefe de prensa de 3 expresidentes republicanos, nada menos que de Nixon, de Gerald Ford y de Ronald Reagan. Es decir, él conoce muy bien. Y aquí en esta caricatura ustedes ven cómo pues se dan señales contradictorias, en una que pasen, ¿no? Y en la otra los detienen por el asunto del COVID.